Y mientras tanto, para analizar todo esto, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Rafael Ojeda, analista macroglobal de Fortage Fancy Cap. Muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, hablando de inflación, estábamos mirando ese dato del 3% hasta el 3,2%, la general, la subyacente del 4,8 al 4,7. Parecía, de primeras el mercado lo ha tomado como un dato muy bueno, cuando en realidad es peor que el mes pasado, ¿no? Aunque mejor que la expectativa, peor que el mes pasado. Desde Fortage Fancy Cap, ¿qué habéis visto vosotros, Rafael? Bueno, ha sucedido lo que el mercado esperaba y a Dios gracias. Ha sido lo que el mercado esperaba porque si la inflación hubiera subido en la general por encima del 3,30, que era el escenario más plausible, podía haber sido un verdadero problema, pues hubiera habido que dar explicaciones. Y si la subyacente hubiera pasado del 4,8 a un 5,2, un 5,3, sí que hubiera sido un verdadero problema y eso sí que hubiera dado alas a que ese 10% que aún cree que el mes de septiembre va a haber subidas de tipos, pues probablemente estaremos hablando de un 40, un 50% de probabilidades y las bolsas lo hubieran acusado, ¿no? Tiene sentido que la inflación haya subido porque, a ver, se ha producido una desaceleración bastante importante de la inflación durante varios meses de una manera sostenida y tiene sentido que en algún momento se produzca un parón, incluso un paso atrás, ¿no? Porque hay que consolidar puntos de inflación. Además, también tenemos que darnos cuenta que es bastante sencillo bajar una inflación desde el 8% a un 7, a un 6,5%, pero cuando ya estamos a niveles del 3, 3,5%, que estamos ya relativamente cerca de ese 2%, que es el objetivo, ese punto, esos 100 puntos básicos ya resultan bastante más complicados de conseguir, ¿no? También tenemos que darnos cuenta que hasta ahora bueno, hemos tenido una ventaja y es que se ha producido una tremenda caída del precio del Brent, el precio del petróleo. Y esa caída del precio del petróleo ha ayudado bastante a que la inflación general baje, no tanto a la subyacente, pero sí a la general, ¿no? Entonces, la duda que ahora mismo se plantea en el mercado es si con esta estrategia de la OPEP de reducción de la oferta y de incremento de la demanda, como parece que va a suceder el año que viene, pues la inflación general puede seguir bajando o, por el contrario, incluso podría seguir subiendo, ¿no? Esa es la gran duda que le queda a los mercados y lo que sí que podría dar al traste con el objetivo de la Fed de llegar al 2% lo antes posible. Pues efectivamente, un petróleo donde hoy la OPEP alertaba, como bien decías, Rafael, de ese incremento en la demanda y también, mientras tanto, reduciendo la producción. También hoy hemos conocido dato de empleo, esas peticiones, bueno, el dato de empleo semanal de peticiones iniciales de desempleo, que salen superior a lo esperado, muy superior, en el entorno de 248.000. Entiendo que sigue siendo un dato históricamente bajo, pero ¿qué análisis podemos hacer de unas peticiones iniciales de desempleo que sorprenden esta semana y que poco a poco van mostrando ciertas grietas en el empleo, aunque este se mantenga en términos generales bastante resiliente? Bueno, es un dato de coger con pinzas. Primero, Hmm. por lo que muy bien indicas. Estamos hablando de una economía que está prácticamente en pleno empleo y resulta bastante complicado, salvo que el contexto cambie de una manera muy brusca, cambios sintomáticos, cambios importantes. Tenemos que dar cuenta que la última medida eran 227 y se esperaban, el objetivo eran 230, es decir, prácticamente nada. Se ha superado, hemos llegado a 247. Estamos hablando de 20.000 peticiones más. No es un cambio sustancialmente preocupante, ¿no? Lo que sí demuestra es que efectivamente, ¿no?, se están incrementando en lugar de crecer el número de peticiones de empleo y también la tasa de incremento salarial pues también se ha detenido de una manera bastante brusca y eso es lo que ha ayudado bastante también a que la inflación no esté subiendo, ¿no? Pero aún es pronto para tomar ese dato de una manera significativa hasta que no entremos en números del entorno de los 270, 280.000 peticiones de empleo, que eso sí sería ya algo un poquito más, digamos que habría que desmigar más qué es lo que está sucediendo con la economía, ¿no? Porque en estos momentos lo que sí ha quedado bastante claro es que a pesar de un contexto de subidas de tipos de interés históricamente muy agresiva, como estamos viviendo, la economía norteamericana ha sido extremadamente resiliente y de momento ha escapado de la recesión y todo apunta a que podría incluso salir de esta sin llegar incluso a caer una recesión, lo cual es verdaderamente paradigmático con los tipos de interés en los tipos en los que se encuentra.
Pues efectivamente, y aprovechando, Rafael, ya por último, hablando de esos tipos de interés, ¿cree que la Fed ya podríamos dar por concluida esa subida de tipos? Parece ser que no se esperan subidas por ahora en los swaps en septiembre. Todavía queda mucho, no me quiero aventurar a decir nada, quedan unas cuantas semanas, pero parece ser que la Fed está llegando ya al final. A partir de aquí, ¿cuál es el escenario más probable? Mantener durante un tiempo, entiendo, mientras la economía se mantiene tan resiliente. Claro. A ver, subidas de tipos, salvo que suceda algo, un cisne negro que nos cambie completamente el contexto, no nos pueden quedar más allá de una subida de tipos. Es decir, como mucho podrían subir 25 puntos básicos. Yo creo que no sería en septiembre, aunque puede ser que sea en septiembre, pero quizás en octubre o noviembre pudieran hacerlo si nos encontramos con que el contexto cambia, ¿no? Por ejemplo, si se produjera un incremento muy importante del precio del petróleo y eso elevara la inflación, podría producirse una última subida de tipos de interés. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que cuando ya subes la inflación, perdón, cuando ya subes los tipos de interés a los niveles a los que está, subidas adicionales pueden generar problemas significativos. Puedes pinchar burbujas de una manera bastante violenta, como podría ser en el sector inmobiliario. Podrías generar problemas en la economía bastante significativos y por eso yo creo que Jerome Powell lo mira mucho con lupa y ya no habla de subidas de tipos, sino que los datos macro serán los que nos irán dando las pautas de lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo creo que lo que no va es a subir tipos en septiembre y sí es posible que algo mejor lo subieran en octubre o noviembre si las condiciones macro no mejoran significativamente y nos encontramos con subidas adicionales de la inflación. El mensaje que ha dado, que ese sí que es muy significativo, es que si bien no habla de subidas de tipos, sí habla de que no se van a producir bajadas de tipos para empezar en el año 2023, lo cual el mercado quería y era absurdo totalmente, sino probablemente luego del año 2024. Por tanto, nos vamos a encontrar con un escenario de tipos de interés realmente altos durante bastante tiempo para normalizar la economía de una manera sostenible. Esto demuestra que la Fed se ha tomado muy en serio el control de la curva y probablemente pues, nos encontremos con tipos de interés bastante altos durante bastante tiempo, ¿no? Pero la realidad es que los datos macro irán dándonos la realidad y probablemente, al modo de ver, creo que el precio del petróleo va a ser bastante significativo en cómo se comporte la inflación en los próximos meses. Pues iremos vigilando al petróleo. Rafael Ojeda, analista macroglobal de Fortage Fancy Cow, como siempre, un placer contar con tus análisis. Muchísimas gracias, buenas tardes.